Irinea Buendía Cortés. Bueno, mi problema empieza cuando asesinan a mi hija, Mariana Lima Buendía, el 28 de junio del 2010. En ese momento empieza el problema cuando veo que la autoridad no quiere realmente reconocer qué fue lo que pasó, a pesar de que yo denuncio el contexto de violencia que hubo. Nada más fue tomada en cuenta la declaración que hace el asesino y que dijo que mi hija se había suicidado, cuando realmente existían elementos, existían cosas que nos dejaban ver que no había sido un suicidio. Bueno, tendría que funcionar. Y digo tendría porque desgraciadamente la autoridad del Estado de México, el sistema, el gobierno quiere vivir en una burbuja que no es. Y que no es porque simple y sencillamente quieren tapar el sol con un dedo, porque la realidad es otra. Nosotras que vivimos en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, nos damos cuenta realmente de que el problema es muy grave para las mujeres de todas edades, niñas, jóvenes, de la tercera edad, de cualquier edad, en donde la autoridad no quiere reconocer, está viviendo en su burbuja, en un globito, de que no pasa nada, y no pasa nada. Entonces, obviamente, si en ese no reconocer que está pasando y que es grave, pues obviamente no se va a poder avanzar, a pesar de que se presenten todas las alertas y todo lo que haya, porque simplemente, por ejemplo, el municipio donde asesinan a mi hija, el municipio donde yo tengo mi casa también, que es Nezahualcóyotl, y que donde la asesinaron es en Chimalhuacán, tienen alerta de género, pero la autoridad ha hecho muy poco o casi nada para poder visibilizar esa alerta de género, en donde lo primero que la alerta de género les recomienda lo que se tiene que hacer, lo cual al menos yo que voy para allá seguido por los demás casos que apoyamos o que ayudamos, pues no se ve nada de esa alerta. Si usted me lo permite, me gustaría que pudiéramos recapitular un poco. ¿Cómo fue que usted se entera cuando a su hija le había quitado la vida? ¿Y cuál es el primer paso que usted da? Mi hija, ¿qué? Perdón, no le... No. Cuando su hija perdió la vida, ¿cómo es que usted se entera? Ajá. ¿Y cuál fue el primer paso que usted dio? Bueno, yo me entero que mi hija pierde la vida porque me habla su esposo. Mi hija se había casado con un policía judicial en el Estado de México, y él es el que me avisa el 29 de junio, cuando mi hija es asesinada desde el 28, y me avisa hasta el 29 que mi hija se había ahorcado. Lo primero que él me pregunta es a qué horas había salido mi hija de mi casa un día antes, o sea, el 28. Yo en un primer momento no identifiqué por qué me preguntaba, no le dije, yo lo único que le pregunté es por qué, y nuevamente me volvió a repetir en voz más alta que a qué horas había salido, y nuevamente le dije por qué. Entonces es cuando me dice, es que se ahorcó. Entonces lo primero que yo le dije, y perdón por lo que le voy a decir, le dije, ya la mataste, hijo de la chingada, porque sabía el contexto de violencia que mi hija estaba viviendo, sabía que mi hija vivía mucha violencia. Un día antes me dijo que iba a levantar una denuncia, salió a las 12:30 de mi casa el 28 de junio del 2010, y me dijo, voy a levantar una denuncia de hechos porque ahora sí ya me siento fuerte para ya no poder regresar con Julio César. Voy, levanto la denuncia, sé que no le van a hacer nada, pero que quede como antecedente. Me regreso a mi casa, preparo mis maletas y a las 3 de la tarde estaré comiendo aquí con ustedes. Él fue el que realmente me dijo, me avisó que mi hija, según su dicho, se había suicidado. Pasaron más de 3 años para que se hiciera justicia. No se ha hecho justicia todavía.
En el 2015 es cuando la Suprema Corte de Justicia, el 25 de marzo del 2015, es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de esa lucha junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir, que fueron las primeras organizaciones que creyeron en lo que yo decía y que me apoyaron, y todas las demás organizaciones y personas que me apoyaron en mi lucha, es por eso que el 25 de marzo del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da ese amparo, en donde obliga a la Procuraduría del Estado de México a reiniciar la investigación, a pesar de que no se había cerrado. En el 2011 ya habían determinado el no ejercicio de la acción penal. Seguimos luchando y es así como llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de esa manera es como obliga a la Procuraduría a hacer una investigación con perspectiva de género y la debida diligencia para poder acreditar o descartar si se trata de un feminicidio. ¿Dónde están parados hoy? No le escuché. ¿Dónde están parados hoy ustedes? ¿Cuál es la... Ahorita en este momento Julio César Hernández Ballinas está preso, tiene un auto de formal prisión. Desde el 29 de junio del 2016 le dictaron el auto de formal prisión. Está el proceso siguiéndose, no le puedo decir nada del proceso porque lo dañaría, pero está un proceso de por medio. Estamos buscando una sentencia pues que siente un precedente más que nada en cuestión de feminicidios. Todo esto le regresa a su hija. Sin embargo, ¿usted está satisfecha con esta resolución? No estoy satisfecha, porque sí, efectivamente tiene usted razón, aunque me pare de cabeza, lo he dicho yo muchas veces, la vida de mi hija no va a volver, a mi hija nunca la voy a volver a ver aquí en este lugar, aquí simplemente nunca la voy a volver a ver. Pero simplemente mi hija merece justicia, mi hija no merecía ser asesinada de una manera tan vil, tan cobarde, con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Y es por eso que yo inicio la lucha, porque mi hija Mariana Lima Buendía merece justicia y justicia, como lo he dicho yo, y todas las mujeres que han sido vilmente asesinadas.